Eve y Tampi en el multiverso. Episodio 14. El diluvio universal. Hola Tampi, ¿cómo estás? Hola Eve, bien, bien. Aquí, todavía en cuarentena. Seguimos en cuarentena. Hoy todavía con la Susana a distancia. Sí, sus respectivas a Susana a distancia. Sí, Su, ya, sí, sí, igual, igual. su Estamos Abrams en a la eso. chingada. Este, Dicen que esa es la versión heterosexual de... Oye, bueno, eso lo escuché de un homosexual, ¿no? Ok, Obviamente. está bien. Pero X, X. Bueno, Tampi, Pues ¿estás listo para hoy aprender de una cosa bien, bien loca? yo siempre estoy listo Eve, para aprender cosas Me locas. da mucho gusto, porque Mi hoy vida vamos a está loca. hablar. Ajá. ¿Qué dices? Bueno, hoy vamos a hablar de una parte del libro más famoso del mundo mundial, el libro más leído del mundo mundial, el Harry más Potter. traducido. No, está Ah, lejos. ¿Te encanta Harry ah, Potter? ¿Qué oso, Tampi? ay, no, está chido. Cañitas. A mí no me gusta. Cañita, el libro más traducido en más idiomas y posiblemente el más largo que haya. Entonces, ¿qué es la Biblia? Hoy vamos a hablar de la Biblia. Híjole, es que no has leído el de eso, de Stephen King. Es como la segunda Biblia, güey, es como enorme ese pedo. No, pues es que bueno, no sé, seguro sí está bien largo, pero este libro está, bueno, Y también pesadísimo. fue el primer libro, creo, Ujú, corríjanme si estoy mal, que ujú. se imprimió con la prensa de Gutenberg. Sí, 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 sí. Fue el Este fue primero. el primer libro impreso en la historia. Sí, 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 es un libro súper importante. Pues sí, o sea, no manches, si la dices la Biblia y todo el mundo sabe de qué estás hablando, ¿no? Independientemente de tu religión, de dónde Sí, vivas, creo que está y cañón. además la Biblia funciona para más de una religión, ¿no? O sea, cada quien la interpreta Claro, como se le hincha el huevo, pero, o sea, está, bueno, el Nuevo Testamento no está con los judíos, pero pues bueno, la neta es que la parte chida de la Biblia es el Antiguo Testamento, ¿no? muy bien, se ve que estás preparado para este tema. La- Mi educación me preparó por más Ah, de 15 claro, años, tienes toda la ¿sabes? O sea, razón. Se me olvida que estoy hablando con un heredero de jesuitas, ¿o qué era? Sí, sí, ¿verdad? jesuitas, jesuitas. No, No, aparte, pues está bien. Vas a ayudarme mucho en esto entonces. soy mocho, aparte, ya sabes, de Tampico. Y aparte, aparte. Bueno, o sea, vamos a hablar de la Biblia, pero vamos a verlo desde un aspecto diferente. No, nos vamos a olvidar un poco de la religión en sí, lo vamos a ver como en el aspecto mitológico, que la Ok. realidad es que cuando estamos hablando de un libro de historias, supuestamente, y muchas de esas historias pues no son comprobables, entonces vamos a decir que estamos hablando de un mito. Ah, En eso algunas está, cosas. está chingón. También todo este pedo, ya, bueno, o sea, hablando ya más a profundidad de la mitología como de la religión, cuando ya Sí, te está metes cañón. en lo que es Dios y los ángeles, Lucifer, como toda esa mitología, también está bien cabrona, también está muy Está chida. padre y al final lo que vamos a entender es que justo la mitología forma parte de la cultura de cualquier pueblo, ¿no? Que es justo el caso que le pasa aquí a los hebreos con la Que, Biblia. que vamos a regresar al tema que hemos tocado muchísimas veces, ¿no? Que todo es como si pusieras todas las mitologías juntas, yo creo que sacarías ahí la verdadera historia de la humanidad, ¿no? Al menos como una muy buena relación de lo que pensaba el ser humano desde hace miles de años y darse cuenta que es lo mismo, ¿no? O sea, que parten de Sí, lo mismo. Que justo eso es lo que vamos a ver hoy, de la relación que tiene la Biblia con toda la mitología mesopotámica. cool. También hay una influencia importante de vamos a llamarle también mitología egipcia, pero el día de hoy solo vamos a ver la mesopotámica y solo vamos a ver un pasaje de la Biblia que es igualita a la mitología mesopotámica. Pero para eso me gustaría empezar platicándoles justo si no saben qué es la Biblia, pues ya saben que es un libro que es, viéndolo de manera literaria, o sea, de literatura, o sea, se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como bien dijo Tampi, pues es mucho más viejito y cubre la mayor parte de todos los libros que hay en la Biblia, porque la Biblia son muchos libros. Un Es, chingo. sí, un 50, friego. Son 50 si no me equivoco. 66. sesenta y En seis info son 66. Y el Ah, Antiguo Testamento tiene como 36, 37, si no estoy mal.
Entonces Que son los más interesantes creo que son los primeros 5 libros. justo, que es el Pentateuco, que significa Yes. 5 rollos. El Uy, a ver si me Pentateuco. acuerdo. A ver, Va, échale, ven a échale. mi Los tengo aquí. catecismo. Ven a mi catecismo. Catecismo. Era el Génesis, Muy bien, era vamos el bien. Sí, sí, Éxodo, sí. Sí. el Pentecostés, Uf. No el, sé ¿no? si tengo otro nombre, pero no lo No. conozco con ese nombre. Ah, Ujú. la madre, la decepción, todo lo que mis papás gastaron en ese catecismo. Perdón, mamá. ¿Cuáles eran los otros 3? Sí, los otros tres son los que casi nadie conoce, que es el Levítico, el de Ese, Números y el sí. Deuteronomio. Ay, son las Pentecostés, güey, no sé ni qué chingados dije. Ya sé, bueno, Sí. tal vez él sabe más que yo respecto a Uy. la religión, entonces le va a dar Ay, la ¿por qué? posibilidad. ¿Por qué hice gastar así el dinero a mis papás? Perdón. Pues mira, te supiste al menos los más populares, y que Bueno, Génesis y el Éxodo. Entonces, en la parte del Génesis, que es donde hoy nos vamos a clavar, viene toda la parte del diluvio universal, pues es Génesis al final, ¿no? O sea, es sí. creación. Y el Entonces, Éxodo también esa, está chido porque es la historia de Moisés, del pedo este sí, egipcio y las plagas y la exacto, madre. exacto, exacto, exacto. Que justo, bueno, ahorita les cuento eso. Sí. No me quiero adelantar a eso. Pero entonces, eso es la Biblia y es muchísima, muchísima información. Es al final no sé si ubicas la palabra cosmovisión, pero en religión se utiliza mucho, que Ajá. es básicamente la Biblia es la cosmovisión hebrea. Lo que quiere decir esto es cómo se cómo se crea el mundo o cómo es el origen de la vida, eso es una cosmovisión. Entonces, casi en todos los libros religiosos hay una cosmovisión y de esta cosmovisión se parte casi que todas las reglas y leyes y en estos casos mandamientos. O sea, hablando de griegos, es el pedo este de Cronos, el titán Claro, 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 de que, Gea, exacto. ajá, Esa es que la tienen cosmovisión de los a griegos. Zeus. Ok, ya, ya. Zeus ya es un dios, exacto, ya llega mucho después, pero sí, eso es la cosmovisión y se usa mucho en la religión, es básico. Bueno, en muchas cosas, pero en la religión siempre va a estar ahí. Pero a ver, cuándo se escribe? O sea, al final, la Biblia tiene muchísimas historias atrás que bueno, dice que es historia, ¿no? Entonces, trae mucha historia, pero que la van contando, la van platicando, no la van escribiendo. Entonces, Sí. pasa por miles, miles de años platicándoles historias de cómo se creó el mundo, que Adán y Eva, que no sé qué. Pero realmente cuando se empieza a escribir como tal, el Antiguo Testamento es en 1500 antes de Cristo y supuestamente se termina en el 400 antes de Cristo. Que justo este es el Puta, momento 1000 años para está, escribir todo el Antiguo Testamento. sí, y es larguísimo por eso, ¿no? Sí, Hasta sí, tiene sí. más cosas. De hecho, justo esta etapa, el 1500 al 400, es la etapa que en realidad sería el Génesis. Perdón, donde está Moisés y todo esto, para que se Mm, ubiquen temporalmente, es justo este momento donde los hebreos son como esclavos de los egipcios, para variar. para variar. Entonces, en ese periodo temporal estamos de la Biblia. ¿Qué más estaba pasando en el mundo en este momento? Pues China empezaba con su primera dinastía, o sea, estaban como apenas creciendo. En Mesopotamia, que Mesopotamia, solo para que se ubiquen así, para que te ubiques geográficamente, tal vez ya lo sabes, pero es Irak, Sí, 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 sí. eh, entre Tigris y Éufrates, exacto. Entonces, en este momento está sobre todo en Mesopotamia como líder, los babilonios y los Ujú. asirios. Previamente a babilonios y asirios en Mesopotamia había más culturas. Tenemos que las primeras culturas digamos que la civilización del mundo se inicia en Mesopotamia y estamos hablando desde 5000 años antes de Cristo. También creo que como que muy cerca de Mesopotamia, Uh como -huh. es que estamos viendo el mapa en la parte donde está Damasco y Tiro, es donde también surgen los fenicios, ¿no? Sí, y eso es mucho después, correcto. No es antes. Ah, wow, mi historia está horrible. No, es después, los fenicios son después. Ah, ya. O sea, vamos a ver que justo después de los babilonios y estos bueno, ya se hacen fuertes los fenicios. Ya. Y es a partir de los fenicios que de hecho surge la escritura en el mundo que influencia después a Grecia y Grecia lo toma y hoy día escribimos de acuerdo al alfabeto fenicio. Eso Sí, es un cirílico, decreto por ahí. ¿no? No, es cuneiforme. Uniforme ese, sí. Cuneiforme, exacto, exacto.
Y entonces está justo en este momento los babilonios, no sé qué. Solamente para que ubiquen qué estaba pasando en este momento. Pues el código de Hammurabi, que es muy importante, si no lo conocen, pues son unas leyes que hasta la fecha nos han llegado. Pues el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Exacto, eso ocurrió en 1700 antes de Cristo. Pues nada más para que ubiquen temporalmente y geográficamente dónde estamos. Toda esta zona desde Egipto hasta Irak, el sur, donde empieza el Golfo Pérsico, se le llama la luna media fértil. Media luna fértil, que justo es el inicio de la civilización en el mundo. Y entre esta media luna fértil hay muchísimo sincretismo cultural. O sea, hay muchísimas guerras entre ellos, muchos pueblos, casi todos eran seminómadas, es una zona de desierto, entonces vivían mucho de moverse y de andarse tirando entre ellos porque a veces la tierra no era nada fértil y donde estaba uno sí estaba fértil, entonces se la pasaban ahí Y te ibas a guerreándose. buscar a chingarte la tierra del otro, ¿no? Y de una vez Exacto, todo su cultura. sí, sí, y justo también pasa mucho que la mitología mesopotámica, por eso puedes encontrar como a los dioses con miles de nombres, porque pasan por los babilonios, por los sumerios, por los acadios, y cada pueblo le va metiendo parte de su propio sincretismo y Su le va dando jiribilla. su... Sí, sí, le da su jiribilla. Entonces, eso es lo difícil de entender de Mesopotamia, pero son culturas súper interesantes porque de aquí nacimos. Pues eso es lo De que yo me ahí, quedo. yo De creo que ahí de ahí estamos. viene la cultura. Aparte, o sea, todo lo que nació ahí, ¿no? O sea, leyes, Claro, comercio, de escritura después, de como lo mencionabas. Si te claro, incluyes la parte que está por Egipto, pues, güey, o sea, los egipcios claro, también están en perros también. agricultura también son unos expertos. O sea, todo lo que sabemos, inclusive cosas que se hacen ahorita, como lo platicábamos, viene de ahí, ¿no? Sí, y pensemos en la arquitectura, por ejemplo, ¿no? O sea, también pensar que no sé, las pirámides de Egipto se hicieron previo a que estuvieran tanto los hebreos, estamos hablando de 2000 y cacho antes de Sí, Cristo. bueno, eso fueron aliens, se ve, pero está bien. Los aliens que Esos fueron aliens, se ve, pero está bien. otra vez de Stonehenge, ¿no? También que están hechos También. por la mano de los ovnis. Bueno, pero hasta aquí más o menos como que la idea de dónde estamos ¿Y de dónde y de venimos? dónde venimos. Y al final, pues quien escribe la Biblia o bueno, a quien se le atañe la escritura de la Biblia es a los hebreos, que los hebreos son los papás de la gente que ahora es en Israel, vive en Israel, ¿no? Los israelitas. Los hebreos tienen una como vida desde 1500 antes de Cristo. Ellos estaban originalmente en Ur, o sea, eran Ur. un pueblo mesopotámico también, pero pues sí, Abraham le llega la divinidad y le dice, busca la tierra prometida, entonces busca la tierra prometida y se va a Israel, a lo que hoy día conocemos como O sea, Israel. nada más para ponernos en contexto y hacia dónde vamos. La Biblia nace en Mesopotamia, entonces, y con todo esto que estás diciendo, quiere decir que ha habido una mezcla de mitologías de todas las culturas alrededor que terminó en la Biblia, ¿no? Claro, claro, o sea, al final estamos hablando de que la Biblia viene de un grupo de personas que al final eran mesopotámicos y que compartían una mitología con sus compañeritos pueblos mesopotámicos, con Como sus que, dioses. como que En ese, nunca. Ajá, perdón, perdón. en ese momento, obviamente, en ningún pueblo mesopotámico tenía una idea monoteísta, como lo hace la Biblia. O sea, Ah. todos eran politeístas, van a ver qué tipo de dioses tienen. Es muy parecido a lo que nosotros ubicamos de Grecia. Pero Pero me ibas a como decir. que nunca había entendido, o sea, como que tantos años estudiando la Biblia, estudiando este tema del Génesis, que entiendo que pues el Génesis debe haber sido en la zona, el Ujú, Éxodo, que es esto, ujú, y por aparte en la escuela aprendiendo de Mesopotamia, como que en mi mente nunca los puse juntos. ujú, O sea, ujú. nunca puse junto, nunca en el mismo espacio de tiempo. O sea, nunca había pensado que la Biblia se desarrolló cuando todas las civilizaciones estaban desarrollando en el mundo.
Se estaba desarrollando los babilonios y los asirios, porque la mitología mesopotámica o de donde tenemos las evidencias de la mitología, del inicio de la mitología mesopotámica, es previa, es con los sumerios y los acadios. Eso es del 2000, en el 3000, entre el 3000 y 2500 antes de Cristo, y los hebreos están en el 1500 antes de Cristo, o sea, después. Ya se ha desarrollado todo este pedo de Babilonia. Exactamente. Babilonia justo se desarrolla junto con los hebreos. Ok. Recordemos que vamos para atrás en el tiempo, cuando es antes de Cristo. Sí. Es un desmadre. Bueno, para mí es un desmadre luego con los siglos y me complica. Tal vez está muy fácil para el mundo, pero para mí no. Pero sí, o sea, lo que dices, lo que dices es cierto. O sea, hay una relación obviamente con ese libro tan popular porque esta gente pues de ahí viene de otros pueblos con otras ideas. Y lo que hacen los hebreos en ese momento es adaptar el lenguaje mitológico, deformarlo para darle ciertas ideas específicas de acuerdo a su cosmovisión en ese momento, ¿no? La cosmovisión de Moisés, de Abraham, y de acuerdo a cómo los gobernantes querían controlar a su pueblo. Totalmente. Eso era la religión, ¿no? Eso es al final la mitología religión, sí. Y seguro algún gobernante dijo como, ¿sabes qué? Yo no quiero que me pongan el cuerno o yo no quiero tener más dioses y quiero tener solo uno y punto, o sea. ¿Qué fue lo que pasó en algún momento en Egipto? Y pues no me acuerdo el nombre del faraón que decide eliminar por completo la religión politeísta y se enfocan solamente a Amón. Amón, Neta, no sé, Amón Ra. Sí, es una dinastía que dice, no más, yo soy súper fan de este y solamente vamos a adorar a este. Imagínate todos los templos que eran venerados para otros dioses, pues fue un desmadre eso. Pero bueno, al final la gente no le gusta y termina regresando al politeísmo. Pero es algo que justo lo que mencionaste, o sea, es un gobernante que quiso seguir ciertas reglas. Y quiso controlar a su pueblo, así al final. Exacto. Para eso es la religión. Sí, perdónenme, mi gente religiosa. Sí, ya sé, perdón. Pero entonces, ya pensando en esta relación que existe en Mesopotamia, Biblia, justo se estaba platicando de que en el 2500 antes de Cristo, con los sumerios y los acadios, existe también uno de los libros culturalmente importantes, que es el poema de Gilgamesh. Gilgamesh, como le quieran decir. El poema de Gilgamesh. Gilgamesh. Exacto. Así, esto ocurre, te digo, 3000, 2500 antes de Cristo, se encontraron unas tablillas, así tal cual unas piedras, otras planas como las mismas que a Moisés se le da Yahvé y escribe sus 10 mandamientos. Bueno, pues existe este poema escrito ahí, son 19 tablillas con la escritura cuneiforme, inicios de la escritura cuneiforme, no es como la que nos dan los fenicios, pero aquí, al final es una épica. Podríamos pensar que es como la Ilíada de Homero, etcétera. Podríamos verlo así para los mesopotámicos. Cuenta muchas historias de Gilgamesh, justo que es la búsqueda de Gilgamesh a la inmortalidad, porque él es un mortal. Entonces él quiere ser inmortal. Entonces la búsqueda de él para esto y se encuentran muchos dioses en el camino. Y en el camino también pasan muchas cosas o le cuentan cosas que pasaron en el pasado, como por ejemplo el gran diluvio universal, que es el mismo gran diluvio universal que conocemos de la Biblia, que justo hizo que hubieran parteaguas del mundo, ¿no? O sea, de antes del diluvio y después del diluvio. Spoiler alert. Ajá. También en estos momentos, grosso modo el poema de Gilgamesh, si les interesa ahora que es cuarentena, es bien rápido de leerlo, porque pues no está completo, tristemente, pero es bien rápido de leerlo, son como 20 páginas, está bien padre. Sí menciona estos, o sea, tú ya leíste que sí menciona el gran diluvio y así. Sí, claro. Y muy similar, igual que alguien metió ahí los... Ahora voy con los detalles. Simplemente, no te apures. Sí, justamente hoy vamos a hablar del diluvio universal, o sea, porque hay muchas más cosas que se parece lo que dice el poema de Gilgamesh y las otras tablillas que se encontraron en el 2000 a.C., que se llama la épica de Atracasis,
que es también otra historia tipo, misma como épica de Homero, exacto, que al final nos cuenta también mucho, pero estas historias nos cuentan cosas que también se ven en la Biblia. En estos dos libros, bueno, sí les voy a decir libros, el poema de Gilgamesh y la épica de Atracarsis, hay muchas similitudes con las historias, con algunas historias que nos cuentan en la Biblia. Una ya se las dije, el diluvio universal, y no me meto a más detalle, pero por ejemplo el mito de la creación es muy similar. La idea de esta, como de, ¿cómo se llama también? Tú ayúdame. ¿Ves que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ajá, Santísima Trinidad. Eso, la Santísima Trinidad también ¿Santrísima? Santísima. La Santísima Trinidad, ¿no? Santísima Trinidad. Perdón, la Santísima Trinidad también es algo que se ve en la épica de Atracasis, donde con estos dioses, pero esa misma idea de hijo y un ser ahí, un ente raro adicional, exacto, misma idea. También la creación del hombre como tal. También, estas se las platico muy rápido. En la épica de Atracasis nos dice que el hombre nace con la sangre de una deidad, cuya deidad no sabemos el nombre, más el barro. ¿No? Ya, listo. Eso es lo que dice Justo el Antiguo Testamento nos dice eso, que es el barro, y en mi versión, en la versión que yo vi del Antiguo Testamento, es el soplo de Dios más el barro y listo, se crea el hombre. Sí. y luego curioso, la mujer, que cuentan que Eva fue la tercera mujer creada. La primera mujer creada, no me acuerdo quién fue, no sé, no me acuerdo cómo fue, pero es Lilith. Lilith, que Lilith se supone que es que sí es como nuestra madre, ¿no? La madre de todos los seres humanos. Pero creo que como que al hombre no le gustó porque como que era medio, pues, como un igual, ¿no? Claro, entonces, y no, ¿cómo? Ajá. ¿Cómo? Sí, entonces, yo debo ser único. No me acuerdo muy bien para que luego lo revisen, pero esa historia de Lilith es muy interesante. Sí, está padre. Lilith aparece en otras mitologías. Que es como la primera, ¿no? La primera mujer y generalmente también sale en Evangelion, un anime muy bueno. Todo nerd. Y simplemente para cerrar esta onda de la creación del hombre, misma idea que aparece en la mitología egipcia, el hombre nace de las lágrimas de Dios más el barro. Entonces el barro es una constante en estas historias. No le estoy quitando ningún mérito ni a la Biblia ni a ninguna de las otras, simplemente para que vean que hay similitudes. Pero pues, everything is a remix. O sea, todo es un... ¿Qué? Todo, es que hay una serie de videos en YouTube que es Everything's a Remix, que es como de que todas las... Es que no había entendido la palabra... Que todas las cosas que se han hecho, que se han creado, al final pues se tomó una idea de otro lado, ¿no? Las mejores canciones, las mejores historias, todo se va tomando de algún otro lado, ¿no? Sí, no puede ser que a alguien se le ocurra algo que absolutamente a nadie más se le ha ocurrido. O sea, pensando en que somos tantos y tantos años de historia que tenemos como seres humanos, se me hace imposible. Sí. Y también ahí dice, por ejemplo, que ya también estamos en un punto tan avanzado de la historia que, pues, la neta, ya casi todo se hizo. O sea, es lógico que te bases en algo más. Te cañón, ¿no? Qué miedo. Sí, pero bueno, ya, no te interrumpo. Ok. Y entonces, pensando en el diluvio universal que les voy a platicar, justo que se ubica en el poema de Gilgamesh, a Gilgamesh se lo cuenta el Noé de los mesopotámicos, que se llama Utnapishtim. Entonces, Utnapishtim... te vas a divertir con ese nombre, ok. Lo voy a decir súper bien. Tú sigue diciendo. No me voy a equivocar. Entonces, mientras Gilgamesh dijimos que estaba buscando la inmortalidad con un amiguito suyo que se llama Enkidu. Enkidu sí es un dios. Bueno, total, lo buscan, encuentran a este señor Utnapishtim, que sí en este momento es un dios, y les cuenta lo que él vivió y lo que pasó hace muchos años atrás, y justo cuenta cómo el dios Enlil, así se llama, Enlil, que es el dios del viento, de la tempestad, estaba muy enojado con el mundo, con los seres humanos, porque estaban haciendo cosas muy malas, ¿no? Eran malos, estaban simplemente no cuidando a la tierra, siendo malos el uno contra el otro, robando, ya sabes.
Entonces se enoja y dice, bueno, les voy a mandar enfermedades, les voy a mandar sequías, como para que se pongan acá chido, ¿no? Y ya sean buenos. Entonces, pues no se Sí. ponen, no somos buenos y entonces decide hacer un consenso con los otros dioses, con Ea, que es el dios del agua, con Anu, que es el dios del cielo, que son como en este momento como la triada que estaba creando, que El, tenía el, como el el poder. mundo. Ajá. Hay otros, ¿no? Está el dios Samash, el sol, Pero pero no pues estaba en este consenso, etc. como siempre, siempre hay un dios más importante que todos y los, como su bandita y los demás que no son tan importantes, ¿no? Sí, sí, no, 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 realmente acá no tengo claridad de que sea más o menos importante uno que otro, pero como que me da una noción de que sí, el chido es Enlil, que es el del viento y la tempestad, ¿no? Ya, Y junto a sus cuates, vamos a decirlo así. Entonces sus los secuaces. junta y dice, pues no se están rifando los hombres. ¿Qué hacemos? Yo opino que vamos a lanzar un diluvio y que se acaben todos y empezamos de nuevo. Y entonces, pues, Es que ¿qué? le habló a su soporte técnico, le dijo, no, pues reinicia el mundo, a ver si se corrige. Reset, reset. Y Sí, entonces ahí en la reunión Godínez me dijeron, los pues la imaginé. mayoría dijo, bueno, va, bueno, dijeron que sí, pero la que estaba un poco triste, el que estaba un poco triste, no sé por qué digo que es mujer, pero Ea, que es el del agua, estaba un poco ahí, pues medio temeroso, ¿no? Como que sí le dio sentimiento que se O sea, acabara sí le agarró cariño. Siempre está el dios que le Sí, agarra cariño a los humanos y los quiere proteger, ¿no? entonces ella era esta persona y justo dijo, bueno, va, pues cámara, pero le voy a avisar a Utnapishtim, que es un rey, que es bueno y pues siempre se ha hecho cosas buenas, entonces le voy a avisar a él y pues que se rife, ¿no? O sea, que él sobreviva con su esposa y con animales. O Va, sea, mismo concepto. ajá. Tú me vas diciendo a ver si te acuerdas de las diferencias que llegas a encontrar Pues, en la a mí, o historia. sea, esto me suena. Hasta ahorita no sabemos en qué van a sobrevivir, pero mínimo animales, esposa, hijos, sí venían. Exacto, exacto, exacto. Ah, aquí el caso es que Utnapishtim no dice nada de que tenga hijos, ¿eh? Ah, En ningún ok. momento se mencionan los hijos, simplemente a la esposa y a los animales. Y a los Ok. animales en general, así nada de que una mujer y Una una pareja de mujer. cada No, uno. nada, simplemente animales. Imagínate cómo apestaba esa arca, güey. No mames. Y pues bueno, Imagínate. entonces sí, sí, qué horror, y por el tiempo que estuvieron, bueno, estuvo peor ya me estoy adelantando un poco, pero estuvo peor con Noé, porque ellos duraron, ¿qué fue? 40 Ah, no, días, por eso, imagínate cómo noches. leía el arca de Noé. O sea, imagínate. Sí, guácala. Yo todavía no sé Porque mira, dónde Napishkin va, no sé en qué va a moverse. sí, 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 te digo que llega ella con él y le dice, va a pasar esto, pues rífate con un arca, sí, crea un arca de madera, igual que Noé, y ya, pues este Utnapishtim se rifa, la crea, pero el diluvio acá dura 7 días y 7 noches, Ah, diferente, en no. corto, sí, porque con Noé fueron 40 días, 40 Ya noches, sé, y en 40 días y además, 40 noches. Así estamos sí, nosotros. la cuarentena, de ahí surge todo Sí. esto de la cuarentena. Pero también acá con Noé lo que yo leí es que justo pasan 150 días después de los 40 días, 40 noches, que logra terminar de secarse el agua. Entonces, que no pueden bajar así, noche 40 ya vámonos. O sea, como que tienen que esperarse por lo que yo estaba leyendo. Se me hizo curioso, ¿sabes? Sí, Porque imagínate si olía horrible eso. o sea, lo que yo vi en alguna caricatura de esas que te ponían de chavito es que como a los 40 días encuentran tierra, pero ya sabes de que Ujú. una dunita en el agua, o sea, ni siquiera como tierra abierta y ahí Ah, lo pues dejan, ¿no? ahorita creo que llego a ese momento, porque entonces siguiendo con la historia de nuestro amigo Utnapishtim, que lo he dicho muy bien todas las veces que lo he Sí, sí, dicho, sí. bueno, pasan los 7 días, 7 noches y ya se acabó el diluvio, ellos como que encallan en el monte Natim, y ahí dicen, ah, pues ya estuvo, ¿no? Vamos a lanzar unas aves para ver si sí. Entonces lanzan una paloma y un cuervo. Y Ah, aquí recuerde, bueno, el cuervo jamás regresa, lo que según para ellos quiere decir que pues ya se pudo quedar parado en algún lugar, lo que quería decir que había claro. tierra. Oye, y nunca se les ocurrió que el güey se podía morir.
No, eso pensaron, fueron muy analíticos y listo. Y la paloma sí regresó, porque aparte la paloma pues casi no vuela mucho, ¿no? Entonces, como que no sé ni para qué la mandar, pero la mandaron. Sí, no, en vez de una paloma, bueno. Bueno, no sé si recuerdas en la historia de Noé, pero también lanzan una paloma y un cuervo. No, 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 no. En la historia de Noé. Ah, bueno, es que no sé. Según yo, Noé ven una paloma con un olivo. Sí, el punto es que en la versión que yo conozco, es que ese es el tema de la Biblia, hay como miles de versiones. Bueno, Sí, sí, entonces, sí. en mi versión, lanzan también una paloma, también un cuervo. El cuervo jamás regresa tampoco, pero no lo analizan como, ok, entonces hay tierra, sino que lo analizan, pues es que el cuervo voló bueno, entonces no hay texto. O que el Y cuervo lanzan es también, malo, y porque el es cuervo es negro, malo, ¿no? Y es negro y es porque feo. son Pero la racistas esos paloma, como güeyes. es muy buena, fue, se fue y regresó con una rama de olivo. Ajá. Y justo eso quería decir, que pues ya el olivo siendo un árbol acá que pues, difícil No, y de pasar algo, pues ya. una señal de Jehová, ¿no? De que ya había acabado el diluvio. Sí, exacto. Entonces ahí así es como cada uno ubica que ya están listos. Pero, o sea, es la misma historia. O sea, lo único que le pusieron los 40 días es porque creo que 40 era un número súper Acá eh, como teológico, cosas, religioso, ¿no? ajá, o sea, sí, seguramente, pero es la misma Exacto. historia, o sea, no le encuentro Y diferencia bueno, alguna. y para seguir con las similitudes que tal cual, pues ya, o sea, deciden que ya estuvo, ya nos bajamos del arca, ya hay tierra, y deciden hacer, Utnapishtim y su esposa hacen un sacrificio de un buey y un carnero, que justo también lo hace Noé con su familia, que hacen un sacrificio de animales puros, lo que sea que signifique un animal puro, lo hacen para decirle a Dios, pues muchas gracias, gracias Yahvé, gracias Jehová, gracias Enlil por darnos esto y por empezar de nuevo la Gracias, vida en la tierra. Ea que los ayudó, que les echó Ella que fue la que dio el chisme, exacto, eso estuvo que bien. les dio el pitazo. La historia de Gilgamesh, de Utnapishtim, que le está contando Gilgamesh, acaba justo diciéndole que Utnapishtim, a partir de este momento, se vuelve Dios. O sea, el hecho de ser parte de esta arca y de empezar de nuevo en la tierra, pues ahora él también es un Dios. Diferente a Noé, que a Noé pues Ah, sí. simplemente dicen, sí, Utnapishtim, a partir de esa actividad, de esa experiencia que tuvo, lo convierten en Dios. Y O- diferente a o- Noé simplemente ahora va a poblar la tierra con Ni sus hijos. siquiera existe un San Noé, ni siquiera santo, ni siquiera santo lo hicieron. O sea, pobre Noé, Exactamente. solo que hay en una Sí, historia del güey 40 días y 40 noches oliendo animal mojado. exacto, qué feo, qué feo. Hay un dato ahí que no terminé de cachar bien, pero según en la historia de Noé, eran muy enfáticos con el tema de que fueran animales puros y animales limpios y no sé qué, o yo no terminé de cachar eso, a qué se refería, No pero sé, ni no, yo. no caché, pero bueno, el punto es que se me hizo curioso y pues acá Utnapishtim me dijeron, ahora rífate, consiguen los animales, seguro sí todos, ¿no? Pero no sé, como que no, el tema Sí, de puro se me hace curioso, de limpio, pues no sé si a lo porque mejor la sean Biblia, como animales sagrados, pues ya sabes, como ya sabes que creo que los no comen puerco y no comen como ciertos sí, animales. sí, 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 No sí, sé, no pues sé si será por no, ese no, sentido, porque puede a lo ser, mejor puede había ser. animales impuros que consideran impuros como a lo mejor un animal que ya no existe. Por ejemplo, los dinosaurios no Ujú. eran puros y no los subieron, ahí se extinguieron. Ay, pobres dinosaurios. Pero lo que ellos no saben es que eran más puros que ellos, malditos. Qué feo, qué feo. Pero bueno, son cositas ahí, detallitos que ahí se los paso y denle la interpretación que quieran. Se supone que hay una evidencia arqueológica de que existió una gran inundación en Mesopotamia. Esto data del 2700 antes de Cristo. Entonces, supuestamente, justo el poema de Gilgamesh y la época de Atracasis, donde viene parte del diluvio también, hace referencia a este momento, que obviamente no fue así de masivo como nos lo pinta la mitología, pero bueno, tal vez nos estaba, posiblemente, y esto así estoy quoteando cañón, posiblemente nos estaban tratando de platicar esta historia
que pasó en el 2700 de esta súper gran inundación. Y obviamente alguien le metió su mega jiribilla de que hubo un güey en Que una Lutnapishi, barca, ajá, sí, claro, y que claro, se claro. volvió Dios, ¿no? O sea, Exacto, sí, exacto. si los escritores de anime existen desde los 2700 No, antes de claro, claro. Y sí, 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 son bien creativos, es gente bien creativa. Pero bueno, hoy les platiqué te platiqué justo el diluvio, pero como te dije, hay más historias que contar y más relaciones con Egipto incluso. O sea, no hablamos no estamos diciendo que la Biblia sea de segunda mano, no, no, para nada, simplemente que No, porque hay puede que ser como de entenderlo como. tercera, cuarta, ¿no? No, 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 yo no digo eso dice Tapi. Para nada digo eso, todo lo contrario. O sea, al final es un producto así fusionado de toda la gente que estaba en ese momento, diferentes culturas y momentos históricos que estaban ocurriendo y que le dieron su toque, porque al final es literatura, hay que verlo como tal. Lo que, Entonces, lo que a lo mejor a mí no me gusta tanto es que, bueno, no sé, mi opinión, sí, es sí. que como que siento que a esta Biblia tomaron como lo más, porque creo que hemos leído algunas otras religiones, algunas otras mitologías, y como que siento que la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento siempre toma este Dios castigador, además de que ya solo es uno, y es como es un Dios castigador que tienes que ser bueno, y si no te manda un diluvio, si no, Sí, vive que del castigo, sí, sí, sí. sí, que Pero quemó fíjate que Sodoma y eso, Gomorra, o sea, pero eso realmente yo no se lo atribuyo a la Biblia, sino a la gente, o sea, a los papas y a toda la gente que empezó a modificar la Biblia así a un tema de castigo. Porque yo no sé, o sea, si tú has leído la Biblia y lo encontraste, pues sí, está cañón. Pero en pocas cosas dice que si dice la Biblia de que no vas a ir al cielo si no haces esas cosas. no, pero hablando de, o sea, hablando de temas De la como religión. o sea, los actos, por ejemplo, o sea, que casi obliga a Abraham a matar a su hijo para darle gusto, o sea, como que estaba aburrido y dijo, oye, güey, mata a tu hijo, ¿no? O sea, pues, a ver, que Sí, no sí, no pasa, está ¿no? padre, es Pero, castigador. y Yo también quema a creo que es Sodoma, castigador. quema a Gomorra solo porque, pues, les gustaban las orgías y la diversión. O sea, Y ahorita lo padre de la vida. tendría que quemar ahorita, tenía que resetar todo el mundo con el coronavirus. No manches. Pum. Pum. Lo descubriste hoy, en la Pero cuarentena. sí, o sea, a lo mejor ya luego lo interesante, es que este es un tema muy extenso que no vamos a tomar, tardaríamos muchísimo. Eve Sí, quiso ahorita tomar como solo el punto de esta historia para que vean que hay similitudes y creo que la Biblia tiene similitudes con otras, porque pues también era el nacimiento de la civilización como claro. la conocemos. Cuántas historias se mezclaron en esa pequeña zona de Mesopotamia, Sí, Egipto, o sea, no, pues ahí muchísimo. exacto, exacto. Y O sea, justo no, estaba pensando ahorita que estás diciendo, porque si al mismo tiempo de Mesopotamia estaba el Éxodo, me suena también mucho que el código Hammurabi, o que más bien esta historia de los 10 mandamientos es un total eh, plagio, bueno, no plagio, pero o sea, como una copia del código de Hammurabi. como una relación. Sí, porque, o sea, pues Hammurabi, que sí existieron, que existen sus leyes, Sí, sí, está pues escrito, vamos, lo vemos en Louvre. pues alguien dijo como de, "Ah, pues, ¿sabes qué? Métete una historia de unas 10 mandamientos en piedra, igual que es casualidad, sí, que son leyes más o menos como las del Código Hammurabi. Sí, pues mira, puede ser, al final son leyes. El código Hammurabi es mucho más extenso que los mandamientos, habla mucho más de esa como, literal de como sociedad, como vivir mejor, ¿no? Como, Ajá. que de cierto modo los mandamientos también lo son, pero sí son mucho más extensos, pero vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no relacionarlo? Al final estamos Sí, hablando de momentos que mira, similares. no tiene nada de malo, o sea, está bien tomar lo mejor de Exacto, cada cultura no tiene nada de malo. para hacer un libro y todo. Digo, le tocó ser la Biblia la que dominara el mundo desde entonces y la religión cristiana, católica, judía. Y que sea Jehová quien sea el Dios o la religión mandante, como pudo haber sido cualquier otra religión que se pudo, solo le tocó a la Biblia ser la que se desarrolló con mayor eh, popularidad en el mundo. Sí, tal cual, tal cual. Es eso, ¿no? O sea, de ciertas cosas
ciertas coincidencias que al final ellos terminaron poblando, bueno, haciendo que casi todos pensemos en la Biblia. Pues sí. Pero Pero bueno, así fue nuestro segundo capítulo en línea. bueno, Segundo capítulo del coronavirus. coronavirus. En época Esperemos, de cuarentena. esperemos que cuando salga este video ya no estemos en cuarentena, pero si seguimos, pues hay que lavarse las manos, hay que cuidarse, no salgan, no hay que contaminar y esperemos que ya estemos saliendo de este Sí, problema. de acuerdo. Ojalá sí pronto. Ya queremos salir. Y sí, ya, ya no, ya queremos salir. Pero pues bueno, cuídense mucho, nos estamos escuchando y pues como siempre, muchas gracias por un poco de su tiempo, por escuchar, síganos en nuestras redes sociales y no sé si tengas algo más que agregar, Eve, si no, pues Nada, muchas bye. gracias. Bye.